Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Clara Navarro, soy cofundadora de la Fundación Ship2Be y es un placer hoy estar aquí moderando esta sesión. Vamos a tener una conversación que vamos a tratar también de ser un poco provocadores, ¿no? Hemos hablado antes con los distintos ponentes, para hablar un poquito más de qué compromisos desde distintas entidades podemos tomar para avanzar hacia los ODS, qué cosas funcionan, cuáles no. ¿Qué nuevas oportunidades hay también para el mundo fundacional de aproximarse a toda esta cuestión de los ODS desde fórmulas distintas? Y vamos a también tratar de poner una perspectiva un poco crítica de hasta qué punto realmente estamos avanzando y estamos pasando a la acción o hasta qué punto seguimos todavía hablando mucho y haciendo poco. Sí, vamos a compartir algunas experiencias. Después de esas experiencias abriremos un poco el micro a preguntas, así que os animo a que vayáis pensando en qué cosas queréis compartir o preguntar a los ponentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Tengo aquí a mi izquierda a 4 ponentes que os iré presentando de uno en uno. Les he pedido que primero compartan un poco su experiencia y luego abriremos el debate. Vamos a empezar con Lula Ballarino. Hola. Hola. Lula es directora de Transformación Digital de la Fundación Telefónica y le hemos pedido que comparta su perspectiva desde el ejemplo de Fundación Telefónica como fundación corporativa. ¿De qué manera las fundaciones corporativas se están aproximando a los ODS y los están poniendo en práctica? ¿De qué manera esto se relaciona o no con el negocio que está detrás de la fundación? No sé, Lula, ¿qué nos quieres compartir? ¿Empiezo ya? Empiezas tú. Vale. Pensé que nos presentábamos todos primero. Buenos días. Nosotros desde Fundación Telefónica, supongo que muchos de los que estáis aquí ya conocéis cuáles son los proyectos que hacemos, pero intervenimos en 4 líneas estratégicas de acción. La primera tiene que ver con educación, la segunda con empleabilidad, la tercera con cultura digital y la cuarta con voluntariado. Desde las líneas de empleabilidad y educación contribuimos tanto con un foco muy fuerte al objetivo de educación de calidad, pero también nos acercamos al objetivo número 8 intentando generar trabajo, acercar las oportunidades de empleo para toda la sociedad. En mi rol como responsable de transformación digital me ha tocado el reto de acompañar a todas las líneas de programas sociales de la Fundación para que utilicen la tecnología en combinación con nuestro saber hacer en acción social para generar más impacto de nuestros proyectos y ser más eficientes en el uso de nuestros recursos. En ese sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son para nuestra fundación y yo creo que para las fundaciones en general una muy buena hoja de ruta para poner sobre la mesa muchas iniciativas que en un principio podían estar dispersas y ponerlas sobre un track mucho más estructurado o estratégico que nos permita también relacionarnos con otros actores hablando en el mismo idioma, ¿no? Yo tengo la suerte de llevar 10 años ya en la Fundación Telefónica y hasta la aparición de los ODS costaba mucho tener conversaciones en las que estemos nivelando la estrategia de foco desde lo que era, en teoría, la Fundación como pata social de la organización con los propios equipos de sostenibilidad o responsabilidad corporativa en el pasado, ¿no? Antes era como todo lo que tiene que ver con el negocio se lleva desde responsabilidad social corporativa que evolucionó a lo que hoy es sostenibilidad. De hecho, yo me acuerdo que mi primer formación, cuando entré a Fundación Telefónica hace 10 años, me dijeron, todo lo que tiene que ver con el negocio de la compañía se lleva en responsabilidad corporativa. Todo lo que sea un paso más se lleva desde la Fundación. Todo lo que sea acción social se lleva desde la Fundación. Y eran como 2 lenguajes completamente diferentes y paralelos. Nosotros éramos como los flower power, ¿no?, de la organización, y los que hacían acción social, acción responsable de corporativa, era la parte del business. Gracias a, entre otras cosas, ¿no?, la evolución de la sociedad en general, pero la aparición de los ODS, al menos como yo lo he vivido, y esta es mi opinión personal, nos ha conectado en lenguaje, nos ha conectado en foco y nos ha conectado en KPIs para la medición de los resultados, y estamos integrando los resultados de la acción social de la organización social en los informes de sostenibilidad, en los informes de la acción social, de cómo la compañía está contribuyendo en la consecución de esos objetivos. Todos somos conscientes que las organizaciones empresariales cada vez tienen más foco también
en ser agentes sostenibles y poder, en el caso de Telefónica fue la primer telco en emitir un bono verde, o sea, está muy comprometido con cómo la digitalización está ayudando a la consecución de estos objetivos. Estamos altamente comprometidos en eso como compañía, y ahora la aparición de estos indicadores comunes nos está permitiendo orientar y enfocarnos en la misma dirección. Me parece muy interesante lo que comentas de la acción social, que estaba desconectada de alguna forma del negocio, ¿no? Casi como algo aparte, y cómo los ODS son una oportunidad para alinear con el negocio. Okay. ¿Crees que esto os va a permitir hacer más con los mismos recursos? Como decía al principio, creo que esto es una combinación de factores. El integrar la tecnología también a nuestra forma de hacer proyectos sociales nos está permitiendo ser mucho más precisos a la hora de identificar a dónde intervenir. Utilizando técnicas de Big Data e inteligencia artificial, podemos estar identificando mucho más precisamente cuáles son las zonas en las que intervenir, utilizando los mismos recursos, pero siendo mucho más impactantes en los beneficiarios de nuestros programas. Nos permite llegar a mucha más gente digitalizando nuestra intervención. Cuando antes hacíamos intervención mucho más presencial, gracias a la tecnología, podemos llegar a acompañar a muchas más personas, y nos permite claramente ser mucho más eficientes con esos recursos que todas las organizaciones, más grandes o más pequeñas, tenemos escasos. O sea, y en ese sentido, pues los ODS, bueno, sobre todo hay un ODS que es clave, y recién hablaba con Óscar Codón cuando salía del panel anterior, que estamos hablando de un proyecto conjunto con Fundación Altran y Fundación Telefónica. El aliarte con otros permite no tener el doble de recursos, sino posiblemente tener 6 veces más de ideas, de recursos, de formas de trabajo que te permiten multiplicar los resultados de tu intervención social. Entonces, las alianzas en este sentido, trayendo también la reflexión del final del panel anterior, creo que es uno de los ODS que más puede cambiar el mundo. Muy bien, muchas gracias. Me parece muy interesante cómo el aprovechar los activos de lo que el negocio sabe hacer, en este caso la tecnología, para llevarlo a la fundación, pues permite sacar mucho más jugo a la tarea de la fundación, y a la vez cómo la fundación se convierte en generadora de valor para el negocio también, y para esos ODS que el negocio pues también trata de alinear, ¿no? Muchas gracias. A ti. En todas estas tendencias, no sé si coincidiréis conmigo, últimamente estamos bombardeados de novedades, digamos, que parece que afectan no solo al sector de las fundaciones, a todo. Y una de las cosas, uno de los ámbitos donde escuchamos muchas novedades es el de la inversión, el de qué oportunidades hay y qué rol hay para el dinero en todo esto de hacer un mundo mejor, por llamarlo de alguna forma más llana, ¿no? Se oye hablar mucho de inversión de impacto, de inversión sostenible, de criterios de sostenibilidad en la inversión, de filantropía de riesgo. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito del rol del mundo financiero y de las inversiones. Tengo aquí a Ignacio Perea, él es director de inversiones en Tresis. Y entiendo, Ignacio, que tu equipo, entre otras cosas, se encarga del fondo de cartera sostenible y de la cartera de inversión sostenible. Cuéntanos un poco cómo estáis viendo desde el mundo inversor el interés en objetivos sociales desde la inversión, y qué oportunidades ves tú en esto para el mundo de las fundaciones. Bueno, primero, buenos días a todos y a todas, y dar las gracias a la Asociación Española de Fundaciones por haber invitado a Tresis a esta mesa. Nosotros empezamos a gestionar, Tresis es una empresa que va a hacer 20 años el año que viene. Nos dedicamos al asesoramiento y la gestión patrimonial, y 2 elementos sobre los que vertebramos nuestra actividad es la planificación financiera y la sostenibilidad. Y en esto de la sostenibilidad es curioso porque nosotros empezamos a gestionar con este concepto hace 5 años, y hace 5 años no existían los ODS. Entonces, bueno, la verdad es que nos parece maravilloso que haya evolucionado algo que es como mucho más palpable y mucho más entendible, pero las estrategias que subyacen debajo siguen siendo las mismas. Nuestras 3 cosas para compartir de este periplo de estos 5 años. Lo primero, y siguiendo la idea de ser un poco provocador, después de hablar con muchas fundaciones durante todo este periodo, nos llamaba mucho la atención que en muchos casos separaban mucho lo que hacían con el patrimonio que les permitía luego llevar a cabo toda su acción social y su acción fundacional como algo distinto con lo que no se podía hacer nada. Bueno, pues esto lo tengo para mi acción social y
costaba mucho hacerles entender que también, según dónde invirtieras ese dinero, podías tener otra serie de impactos adicionales que podían estar directamente alineados con lo que tú hacías o no. Entonces nos llamaba la atención quizá que no existía esa coherencia, o no el conocimiento, o la formación, o en ese momento a lo mejor no estaban los ODS, que ahora permite de manera más simple vertebrar eso. El segundo tema con el que nos quedamos es que lo de los ODS es una manera maravillosa de tener un propósito para tus inversiones, pero de las 169 metas, invertibles son 57 y no todos los ODS son invertibles. Luego también otra cosa que nos hemos quedado en todo este periplo es la importancia del asesoramiento y entender muy bien el marco de las inversiones y el marco también de los propósitos, porque por mucho que tengamos ganas de invertir en justicia y paz, pues no tenemos ninguna empresa que cumpla el ODS 16, o invertir en alianzas, pues podemos dedicar nuestro esfuerzo, pero no hay una empresa que haga las alianzas, con lo cual también nos parece importante ayudar en ese marco de qué cosas en los ODS son invertibles o no. Y también cuando con nuestro propósito queremos llegar más lejos y tenemos desde el mundo de la exclusión de aquellas industrias que no nos gustan o que queremos mitigar ese tipo de actividad hasta el impacto, pues también nos encontramos con otro tema importante, que es la liquidez. Dice, oye, pues todo está fenomenal, pero dentro de los activos que tiene una fundación, pues tenemos que ver también que cumpla una política de inversión, se voy a necesitar el dinero mañana. Entonces, con eso hay un batiburrillo de cosas que nos parece interesante tener esto ordenado en la cabeza y saber hasta dónde queremos llegar. Y la tercera cosa que me gustaría compartir es que también lo que se haga con el patrimonio de una fundación es una herramienta de comunicación potentísima. Si uno se coge lo que para mí sería probablemente mejor práctica en España, lo que tiene Fundación ANESBAT, por ejemplo, que es información pública y que uno puede ver su política de inversiones, cuál es el impacto, cuáles son los ODS que quiere alcanzar. A mí me parece que como herramienta de comunicación cara a los patronos, cara a los donantes, cara a los beneficiarios de toda esa actividad, me parece maravilloso. O sea que os dejo con estas tres cosas básicas. Muchas gracias. Interesante que hay ciertos paralelismos, encuentro, con el mundo de la empresa, ¿no? O sea, si veníamos de yo por un lado hago dinero con la empresa y por otro lado lo invierto en acción social con una fundación, ¿no? También las fundaciones de carácter más patrimonial, pues quizá vienen de, por un lado, invierto en mi patrimonio, le saco rentabilidad y luego eso lo invierto en acción social, y vamos otra vez en la línea de integrar esto y darle coherencia, ¿no? Y los ODS como un lenguaje quizá que nos puede ayudar a hacer esa alineación, ¿no? Sí, yo creo que los ODS ayudan mucho, sobre todo, a ponerle nombre y apellidos a lo que hacemos, que a lo mejor antes decía, no, impacto. Bueno, impacto es muchas cosas, ahora no, impacto en un ODS. Y tengo, como decía ella muy bien, tengo KPIs y lo puedo medir y lo puedo... También es verdad que en el mundo de la inversión, impacto se llama a muchas cosas y hay que rascar un poquito detrás porque no todo es lo que parece. Entonces, también nos parece... desarrollo sostenible es un concepto que es del año 87. O sea, tiene más de 30 años de historia. Ahora parece que el desarrollo sostenible es de antes de ayer. Entonces, eso tiene una evolución y hay gente que tiene mucha trayectoria y luego hay a lo mejor gente que es genial, que está llegando ahora, pero que el impacto es una cosa muy complicada y además normalmente te lleva al mundo de la iliquidez y hay que buscar ese equilibrio en las carteras. Pero totalmente es una oportunidad, totalmente de acuerdo, para volver a alinear una vez más la rentabilidad de nuestro patrimonio con esa rentabilidad extrafinanciera y esos objetivos, esos propósitos que tenemos. Esta mañana, de hecho, en otro panel hablaba Isabel Legaló, que no sé si está por aquí, de ser centinelas, ¿no? del impacto y de que llevemos cuidado con que esta democratización del impacto de los ODS, que es maravillosa, no se convierta en algo que se pervierta fácilmente y que perdamos el impacto de verdad, ¿no? Muy bien. Tenemos también aquí otra perspectiva que tengo muchas ganas de escuchar. Jordi Jaumà es muchas cosas, pero entre otras periodista, consultor en responsabilidad social, en temas de impacto, y además tiene una perspectiva, yo creo, muy interesante, muy amplia, desde Diario Responsable, y me ha prometido que sería muy provocador y que venía a decir cosas que no me ha querido adelantar. O sea, no sé, Jordi, a ver, sorpréndenos. ¿Cómo lo ves? ¿Es cierto todo esto o hay mucho bla, bla, bla? A mí me parece que hay mucho colorín, mucho qué bonito es esto y cómo nos queremos todos, ¿no? A mí que me gusta... bueno, antes que nada quiero dar las gracias a la Asociación Española de Fundaciones por haberme invitado aquí hoy y sobre todo a Juan Andrés Arz García, para quien hoy pide un aplauso, que es... Sí.
que es mi amigo desde hace más de 20 años. Cuando yo lo conocí tenía pelo, de hecho, y bueno, nos queremos mucho y es un tipo súper guay. A lo que voy. Res non verba, decía Catón el Viejo, que no quiere decir las vacas no hablan, sino que quiere decir hechos, no palabras. Desde mi punto de vista, los ODS, tal y como se están vendiendo, son mucho más palabras que hechos. Se están utilizando por las empresas comunicacionalmente para poner colorín en las cosas que hacen, pero realmente no se está haciendo mucho más. Me gustaría, ya que estamos aquí unas cuantas personas, hacer una serie de preguntas al público, a ver qué opináis, ¿no? Quería saber cuántos de vosotros estáis utilizando los ODS como marco comunicacional para transmitir las acciones de vuestra empresa o de vuestra fundación en materia de sostenibilidad. Bastantes. Bien. Muy amplio. Más allá del marco de comunicación, más allá, ¿cuántos de ustedes han empezado a hacer cosas diferentes tras la incorporación de los ODS a su estrategia empresarial? Menos. Y más allá del marco de comunicación y de la gestión, ahora me salta una pregunta. Bueno, la cuestión es que los ODS están sirviendo como comunicación de las actividades que hacen las fundaciones y no realmente están suponiendo un cambio en las cosas que se están haciendo. Está por aquí Juanjo, ¿o se ha ido? Juanjo, ¿cómo era tu apellido? Juan José Barrera, nos acordábamos. Juan José Barrera, en los tiempos de la prehistoria de la RSC, que estábamos nosotros ahí, en el anterior gobierno socialista de Zapatero, montó el CERS, el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas, que por desgracia murió o está totalmente inactivo, ¿no? En este consejo se hablaba de impactos, ¿no? De cómo las empresas impactaban en la sociedad, que al final eso es la RSC. Ahora se envuelve lo mismo en papeles de colores que son los ODS, y yo soy el 17, yo soy el 8, pero desde mi punto de vista los ODS no están sirviendo realmente para que se produzcan cambios en las empresas, ¿no? Aparte que tenemos otro gran eslabón, que son los países, ¿no? Desde luego contamos con que ni China, ni Estados Unidos, ni India, ni Rusia apuestan por la Agenda 2030 y por cambiar las cosas, ¿no? Por lo tanto, mi discurso es breve, pero yo creo que es claro, ¿no? Hay que pasar a la acción y hay que legislar. El buenismo no vale para nada. A mí me parece que hay que legislar, como se legisló con la Ley de Información No Financiera, con los temas de igualdad, con los temas de que las empresas de más de 800 empleados estén obligados a realizar sus memorias de sostenibilidad. La empresa motu propio, y perdonen que lo diga, no hace nada. No hace nada porque es mucho más fácil el mercado libre, pero cuando se les fuerza, ahí están. Ahora, si desde luego se le brinda un marco comunicacional como son los ODS para contar todo lo que hacen en plan bonito, pues muy bien. Pero eso para mí es avanzar muy poco. Ya está. Muy interesante. Me hace pensar esto y a raíz de lo que tú comentabas, Ignacio, de que hay ciertos ODS que sí que pueden llegar a ser rentables y otros no, ¿no? Si el hecho de dejar esto libremente, pues, digamos, sin legislar o sin presión legislativa, puede hacer que los ODS hacia los que avancemos sean solamente aquellos que pueden tener opciones de rentabilidad y, por tanto, aquellos hacia los cuales el mercado de manera natural se mueva porque vea una oportunidad, y aquellos que no sean rentables o no tengan opción de rentabilidad se dejen de lado, ¿no? Por tanto, entiendo que tu apuesta sería que los gobiernos deberían legislar en aquellos que no tienen opción de ser rentables, ¿no? Exactamente, creo que los gobiernos deben dar un empujón en las cosas que son menos comunicables y menos bonitas y que son regulables, ¿no? Que se pueden medir. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero hablar hoy en día, tal como están las cosas, de consenso político parece arriesgado. ¿Los ODS pueden ser un lenguaje para tratar de conseguir consensos en torno a principios básicos? Pues te digo lo mismo. Es como en política, ¿no? Se habla mucho, pero se hace muy poco. Entonces los ODS en un discurso pueden funcionar, pero al final hay que bajarlo a pie de tierra, ¿no? Y ver qué cosas son las que realmente funcionan y qué cosas se quieren cambiar para pasar a la acción. Muy bien, muchas gracias.
Tenemos finalmente a Juan José Almagro. Bueno, no sé cómo presentarle porque es que me pasé su currículum y es deslumbrante y ha hecho tantísimas cosas, ¿no? Pero entre muchas otras, pues es exconsejero y director general de MAFRE, donde montó el Instituto de Acción Social, ha sido vicepresidente de UNICEF en España, fundador y expresidente de DIRSE, en fin, muchísimas cosas más y además doctor honoris causa de varias universidades y además está en el patronato de algunas fundaciones como la Fundación Rafael Nadal y Becual. No sé si lo he resumido bien. Sí, sí. Entonces, tú que tienes una perspectiva tan amplia, ¿cómo lo ves tú? De los distintos lugares por los donde has pasado, ¿qué funciona, qué no? ¿Tú eres tan escéptico como Jordi o no? Soy más escéptico que Jordi, pero me voy a poner de pie porque Jordi es mi ahijado, entonces siempre lo tengo que cuidar y además si no estoy a su lado se desboca fácilmente. Bueno, es la 1 de la tarde y a mí siempre que me toca hablar a la 1 de la tarde recuerdo un estudio de la Universidad de Uppsala, muy famoso, que dice que cuando uno habla a esta hora o a las 8 de la tarde, el auditorio se subdivide en 4 sectores. El primer sector, que suele ser un 30%, está pensando qué voy a comer y dónde voy a comer. El segundo sector está pensando hoy por qué se habla tanto de la COP25 cuando estamos en un encuentro de otra naturaleza. El tercer sector, que es un sector numeroso, 30-35%, tiene fantasías sexuales, incluso con la persona que tiene al lado. Y luego solo el 10% está atendiendo a los ponentes. Entonces, yo me dirijo al 10% porque creo que lo vamos a solucionar. Al fin y al cabo, el 10% es, y lo diré más tarde, como las fundaciones, la levadura. Es decir, cuando estamos hablando aquí de foro de fundaciones y sociedad civil, que me parece un acierto, las fundaciones son la levadura de la sociedad civil y el 10% que estáis atendiendo vaya a ser la levadura que luego le vaya a contar a los demás lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Y estáis aquí fundamentalmente por una razón. Sábato escribió que la única forma de contribuir al cambio es no resignarse. Y estáis aquí los que no os resignáis a cambiar el mundo y hacer un mundo mejor, con ODS, sin ODS, con Consejo Estatal de la Responsabilidad Social, con lo que haga falta. Es decir, lo importante es que seamos capaces de contribuir al cambio, ¿no? Y Servidor siempre piensa en una cosa que escribió hace más de 2000 años Cicerón. Cicerón escribió un libro que se llamó y se llama De Officis, sobre los deberes, que era una especie de testamento moral en el que a su hijo Marco le hacía partícipe de sus profundas convicciones éticas. Y decía Cicerón que la práctica de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, debería ir acompañada de 3 principios fundamentales, que eran: 1, honestidad como parte de nuestra conducta vital. Si no eres honesto, no eres nadie. 2, solidaridad, algo que ya había dicho Aristóteles. Si vives en comunidad, tienes que ser solidario. Y 3, decía Cicerón, uno tiene que participar activamente en la vida de la polis, en la vida de la ciudad. Bueno, aquí estamos tratando de participar activamente en la vida de la polis, con o sin ODS. Había fundaciones antes de que hubiera ODS, había fundaciones antes de que hubiese Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que es la base en la que poco a poco se ha ido basando Naciones Unidas para hacer cosas o involucrar a la sociedad civil y a las empresas, desde el Pacto Mundial o los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Me da exactamente igual. Y yo sé que mucha gente habla de que los ODS son la nueva era de la responsabilidad social y probablemente es así, aunque sean cosas bien diferentes. La responsabilidad social es compromiso y sin cumplir la ley y sin tener un comportamiento ético y sin tener un comportamiento transparente, aquí no se puede hablar de responsabilidad social. Podemos hablar de cualquier otra cosa, pero hay muchas empresas e instituciones que pueden dedicarse al trabajo decente y crecimiento económico o a la industria, innovación e infraestructura y, sin embargo, estar incumpliendo la ley permanentemente. No es lo mismo, ¿no? Yo creo que en los ODS de entrada falta
uno muy importante, que es el de la inmigración. Nunca se ha contemplado uno de los principales problemas que tiene el mundo en este momento, que es el problema de los inmigrantes. Hay millones de personas en el África subsahariana y en una parte de Asia que están dispuestas a jugarse la vida porque no tienen otra cosa que jugarse que la propia vida para conseguir un mundo mejor. Y eso falta aquí en los ODS. Yo creo que, como ha dicho Jordi, como en su momento ocurrió con la responsabilidad social, los ODS tienen el peligro de convertirse en una commodity, y si se convierten en una commodity, adiós, buenas tardes. Yo creo también que los políticos van a hacer más bien nada en esto de la responsabilidad de los ODS. Yo lo creo sinceramente, y creo también sinceramente que el más importante de todos los ODS es el 17, el que habla de alianzas, ¿no? Porque, y uno recuerda a Borges, que es uno de mis autores de cabecera, pero Borges, el último libro que escribió fue el de Los Conjurados, y en Los Conjurados dice Borges: son hombres de diferentes orígenes que hablan diversas lenguas y profesan diversas religiones. Han tenido la extraña resolución de ser razonables, han decidido olvidar las diferencias y acentuar las afinidades. Es decir, han decidido ponerse de acuerdo. Y probablemente lo que nos falta es ponernos de acuerdo en ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo en ponernos de acuerdo qué queremos hacer. Por ejemplo, 8.900 fundaciones hay en España, de las que solo 800 forman parte, 8.900, de las que solo 800 forman parte de la Asociación Española de Fundaciones. ¿No podríamos hacer el esfuerzo de ponernos de acuerdo en compartir no solo sabiduría, experiencia y saber hacer, y reducir el número de fundaciones para hacer aquello que tenemos que hacer cada uno de nosotros, para dedicarnos a aquello que queremos dedicarnos, para hacer entre todos un mundo mejor? Yo creo que, os lo decía antes, que creo de verdad que las fundaciones son la levadura de la sociedad civil, pero creo también que, olvidando las grandes fundaciones empresariales, porque el término de empresa lo ha canibalizado la gran empresa en el mundo, olvidando que el 96% de las empresas del mundo son pequeñas y medianas, y también que el 95% de las fundaciones del mundo son pequeñas y medianas. Por lo tanto, tendríamos que ser capaces de salir a la calle, lo decía Unamuno hace 100 años. La universidad tiene que salir a la calle, mezclarse con la gente y aprender de la gente. Y seguramente las fundaciones tienen que salir a la calle, mezclarse con la gente, aprender de la gente y poner en marcha aquello que la gente quiere poner. Es decir, las fundaciones tienen que ser una especie de gota malaya que esté permanentemente siendo la conciencia crítica, la conciencia ética y la conciencia social del conjunto de la ciudadanía. Ese es el papel que hay que jugar, y a ese papel estamos llamados desde la innovación o desde donde queráis, porque al final la innovación no es más que una actitud. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar este mundo en el que estoy viviendo? Y ese es el papel que os corresponde y nos corresponde. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría que abramos el debate. Enseguida voy a dar paseo al público, pero os voy a lanzar yo una primera pregunta, si me permitís, mientras ellos van pensando. Habéis hablado prácticamente todos, creo, de la colaboración y del ODS 17, ¿no? Como uno de los elementos que puede hacer que lleguemos más allá, que pasemos de las palabras a la acción, ¿no? ¿Qué barreras tenemos? ¿Por qué cuesta tanto esa colaboración? ¿Y qué podríamos hacer desde el mundo fundacional o incluso entre el mundo fundacional para fomentar esa colaboración? Es decir, para avanzar y un poco sumar, ¿no? Hablabais antes, oye, si nos juntamos podemos hacer más. ¿Cómo podemos fomentar la colaboración? Por ejemplo, nosotros vemos desde Ship2We mucha fundación pequeña que está compitiendo por fondos, ¿no? Y está cada uno desde su localidad intentando hacer lo mismo, atender al mismo usuario o al mismo tipo de ODS, cada uno reinventando la rueda, ¿no? ¿Cómo fomentamos que las pequeñas se unan y colaboren? ¿Cómo fomentamos que se escalen aquellas innovaciones que de verdad funcionan? ¿Cuáles son las barreras? Quizá puede la financiación o el sector público ayudar a alinear esos intereses y a fomentar la colaboración. Yo sí puedo. Nosotros estamos realmente en una
estrategia de intentar buscar alianzas y colaboración para desplegar nuestros propios proyectos junto con otros o incluso sumarnos a proyectos más grandes de otros que están funcionando en otros países del mundo y traer ese tipo de iniciativas o de innovación a España y a los países donde está nuestra huella. Creo que, respondiendo a tu pregunta sobre las limitaciones, y es cierto es que yo hablo desde la visión de una fundación de una gran empresa, pero hay un tema como en la humanidad en general de egos, ¿no? Y de protagonismo de cómo sale mi logo, cómo salgo de grande, dónde estoy, ¿no? Mis colores corporativos versus tus colores corporativos, si esto mi lenguaje habla así, tu lenguaje habla así, donde es el mayor desafío que veo que estamos enfrentándonos. Incluso aquellos que estamos muy convencidos de que el futuro va de hacerlo juntos, nosotros como Fundación Telefónica ahora tenemos claramente una visión de trabajo en alianza y de transferencia de lo que desarrollemos hacia terceros que le generen la sopostenibilidad a los proyectos, ¿no? En vez de querer acaparar 100% el protagonismo de esos proyectos, como podía haber sido en una época anterior, intentar trabajar junto con otros, y para poner ejemplos concretos, nosotros hemos desarrollado en España un proyecto, el Mapa del Empleo, donde hemos analizado todas las ofertas del mercado laboral español y utilizando técnicas de Big Data e inteligencia artificial hemos podido identificar cuáles son las habilidades más demandadas para cada tipo de perfil profesional. Queremos desplegar ese mismo modelo analítico, esos mismos algoritmos en Latinoamérica para ayudar a cualquier persona de cualquier país a que pueda saber por dónde va el futuro del empleo en su país o qué habilidades debería desarrollar para poder formarse. No vemos sentido a que vayamos a desplegar eso solos. O sea, está el Banco Interamericano de Desarrollo que quiere invertir en la mejora de la empleabilidad. Hay un montón de organizaciones que quieren trabajar con foco en el objetivo número 8 de acceso a las oportunidades del trabajo digno. Hay ministerios de empleo de los países que están dispuestos a hacer llegar esta innovación a sus ciudadanos. Entonces, si queremos ir con nuestro propio modelo, nuestro propio libro, nuestra propia marca, pues tenemos que ir solos. Si queremos ir con otros, pues tenemos que ir con adaptaciones locales, con marca de otros, estando donde la persona que nos necesita, que en este caso es el desempleado de Chile o la persona que está saliendo de la universidad en Colombia, va a ir a buscar esa información que nosotros tenemos para disponibilizar. Y hay un tema donde estamos viendo es que más está costando llegar a entendimientos, es mucho más en el cómo que en el fin. Y ahí es donde tenemos más, creo que más recorrido todavía que llevar adelante. Y para, como última reflexión, apoyarnos en organizaciones como la Asociación Española de Fundaciones, también para que proyectos que tienen más sentido para todos que para uno solo, puedan tener organizaciones bandera o organizaciones paraguas que puedan incorporar esos proyectos y apropiarlos como propios, valga la redundancia, para que sea mucho más posible la canalización de esos proyectos hacia el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y de las organizaciones en este caso. Decía Lula al principio que los humanos somos como somos, y es verdad que los humanos somos fatuos y presumidos, y probablemente nunca cumplimos esa máxima de Séneca, di lo que debes y haz siempre lo que dices, que es coherencia. Eso es coherencia. Sí. Decir lo que uno debe decir y hacer lo que dice es coherencia. Eso no lo cumplimos porque nos gusta presumir. Y al fin y al cabo las empresas y las instituciones son el trasunto de los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres somos presumidos, las empresas pues también son presumidas porque están integradas por hombres y por mujeres. Y nos gusta decir que hacemos cosas que en realidad no estamos haciendo. Y a todo el mundo le gusta presumir de su fundación. Si no, no tiene sentido que en España haya 8.900 fundaciones. Eso es un despropósito. Pero en España también nos gusta. Yo recuerdo que cuando salió el Pacto Mundial y se lanzó en 2001, España es el primer país que tiene más empresas e instituciones firmantes del Pacto Mundial en el mundo. Argentina me parece que es el cuarto o el quinto. Pero están España, Francia, Estados Unidos y no sé si Argentina después. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, que a todo el mundo le gusta decir commodity al fin,
no solo tengo el Pacto Mundial firmado, sino que también tengo una fundación que se dedica a hacer cositas buenas para el conjunto de la humanidad. Pues mire usted, aunque usted lo diga, si no la hace, realmente no vale para nada, ¿no? Desafortunadamente hoy está ocurriendo eso también, en la propia responsabilidad social, en los informes no financieros que se subcontratan y lo mismo da a mercenarios que se dedican a estos temas de la responsabilidad social o de la sostenibilidad o de los ODS, que lo mismo te escriben para una fábrica de coches que para un puticlub. Entonces, esto es lo que no puede ser de ninguna manera, ¿no? Yo creo que hay varias cosas. O sea, hay un elemento, primero que yo creo que la inclusión es importante. Porque pensamos, ¿no? Se pone dinero, se patrocina y me olvido. Y yo creo que también el incorporarlo, pues todo este tipo de actividades y de iniciativas que decís para compartirlo con nosotros, por ejemplo, tenemos una con Fundación a la Par, que nos vamos a los Pirineos con personas con discapacidad y lo compartimos, y nos vamos con ellos, no es vamos a pagaros y tal, sino que nos vamos, estamos con vosotros, os ayudamos en el reto y lo compartimos con los empleados, los compartimos con los proveedores, oye, ¿os queréis venir con los clientes? Y todo el que viene dice, joder, qué experiencia tan brutal. Y eso hay una parte de responsabilidad en ese sentido, de compartir y de incluir. Y luego también yo creo que en España, en el mundo del emprendimiento social, hay gente brillante. O sea, yo los que he conocido, gente joven, gente mayor, gente con muchísimas ideas y que a lo mejor en algún momento se olvida que la idea tiene que ser viable. No que tengas que ganar un dineral, pero que sostenible es que en un momento dado esa idea sea capaz de funcionar en el tiempo. Y ves proyectos que lo toman fundaciones, cuesta, pero al final el proyecto funciona solo y tiene un producto el que sea, y ese producto se vende y esa idea funciona. Entonces yo creo que también hay que pensar en términos que ayudar a arrancar, pero que sea algo que pueda acabar funcionando. Entonces yo creo que también, y insisto, yo creo que en España hay gente que se le ocurren unas cosas que son maravillosas y son brillantes. Lo que pasa es que a veces a lo mejor hay que dice, oye, esto puede aguantar solo en el tiempo, porque al final dices, oye, yo tengo mucha ilusión, pero mi capital es limitado y no puedo apoyar todo lo que se mueva. Entonces, oye, si te ayudo, ya ruedas, me voy a ayudar a otro proyecto e intento ir priorizando, porque al final tenemos ilusión, pero la ilusión la tenemos que canalizar de alguna manera. Estoy de acuerdo con Ignacio, si puedo construir sobre lo que ha dicho, que también es una realidad que se ve mucho en el sector de las fundaciones, que parece que hablar de negocio es como... Está mal visto, sí. Son malas palabras, ¿no? Como si cuando incluso referirte a tus líneas de actuación como tus líneas de negocio o poner indicadores de beneficiarios o de lo que te mida, que al final no dejan de ser KPIs, que si no ven, no estás vendiendo, pero es que si no hay gente que consume tu producto, que los servicios que ofreces como organización si no haces ese cambio de mentalidad a una mentalidad más empresarial, las organizaciones, yo tengo la suerte de ser mentora de varias organizaciones también, pierden la sostenibilidad de sus proyectos. Se les va al final el que desarrollan iniciativas súper buenas, pero que o las inflan a presupuesto permanentemente para mantenerlas o se mueren. Entonces, ahí vienen las alianzas con otros. ¿Quiénes son los que están dispuestos a poner dinero para que esto se sostenga? Si es algo tan bueno para la sociedad, este usuario es capaz de autofinanciarte la iniciativa. Y esta mentalidad de business muchas veces nos cuesta. Me vas a perdonar que ponga aquí una cuña publicitaria porque me lo has puesto en bandeja. Desde Ship2B, conjuntamente con Fundación Banco Sabadell, Fundación Entre Canales y otros, promovemos el programa Vivalue, que algunos quizá conoceréis. Tenemos la convocatoria abierta para la 4ª edición y es un programa que apoya a fundaciones, entidades sin ánimo de lucro españolas, precisamente en ese viaje de innovar, pensar cadenas de valor híbridas, pensar cómo colaborar mejor con el sector privado y de alguna forma fortalecer los proyectos, ¿no? Desde la sostenibilidad y desde la innovación. Vamos ya por la 4ª edición, hay aquí unos cuantos que han pasado y que os pueden contar y os animo a que participéis. No sé si quieres añadir algo. La colaboración, ¿qué barreras tenemos? Yo no estoy nada de acuerdo con lo que habéis dicho. Hoy estamos de latinajos, decía Sócrates que no hay viento bueno para quien no sabe dónde va.
Eso no es latinajo. Eso Bueno, es castellano. bueno, una cita, perdón. Maestro, siempre me corrige. Bueno, pues dice Ramón Jáuregui, que es amigo nuestro, no me digas cómo gastas tu dinero, dime cómo lo ganas. La acción social está muy bien. Yo he trabajado en Ayuda en Acción durante 10 años y me parece fantástico todo el dinero que nos daban las empresas para llevar a cabo nuestros proyectos. Pero eso no tiene nada que ver con la responsabilidad social. Son dos áreas marcadamente distintas. Una es qué hago yo con mis impactos, lo repetiré 1 y 200.000 veces, con mi brecha de género, con mi número de mujeres en el Consejo de Administración, contando cuántos casos de soborno o de penales he tenido en mi empresa. Eso es lo que debería aparecer en las memorias de sostenibilidad, no flores y pájaros, como aparece ahora, ¿no? Y aparte que hay que ponerse serio en este tema, ¿no? Porque es como lo decía antes con los ODS, ¿no? Los ODS están sirviendo para que comunicacionalmente las empresas y otras instituciones nos cuenten lo maravillosas que son. Pero realmente lo que no hacemos es mirar un poco más dentro. O sea, ¿cómo podemos admitir que empresas que son fantásticas y que hacen una publicidad estupenda, porque todas las empresas, si habéis dado cuenta, de un par de años a esta parte han cambiado totalmente su comunicación y han cambiado totalmente la forma que se dirigen a los ciudadanos? Ahora es por valores, ¿no? Alinear mis valores con los valores de mis consumidores. Pero ¿qué pasa cuando esas empresas, mismas empresas, contratan policías para que espíen a su competencia? ¿Dónde está la ética ahí? ¿Dónde está la sostenibilidad, la responsabilidad social? Entonces me parece que hay que separar claramente los dos campos, ¿no? Un campo es la acción social y la acción social debe dejar de ser, debe ser estratégica, de forma que las empresas o los beneficiarios se vuelvan autónomos y consigan sacar adelante sus proyectos, pero no tiene absolutamente nada que ver con la responsabilidad social. Yo es que no las juntaría para nada, ¿no? Muchas gracias. Había prometido que iba a dar el micro al público, así que creo que tenemos 5 minutitos para un par de preguntas. El Mario quería decir algo, ¿eh? Si no, estos tienen rollo para seguir hablando, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con mi ahijado, absolutamente. Y también está de acuerdo la Asociación Española de Fundaciones, que dice en este folleto, las fundaciones tienen un papel crítico tanto en la sensibilización como en la contribución a un desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Esa es la tarea, es decir, las fundaciones son la levadura de la sociedad civil. La sociedad civil no se estructura tan fácilmente como parece, pero sin embargo las fundaciones pueden estructurar las demandas de la sociedad civil. Y tienen que hacerlo. Y en lugar de 800 fundaciones, en la asociación tenía que haber seguramente 2.000, pero tampoco tendría que haber 8.900 fundaciones en España, ¿no? Es verdad que la acción social es otra cosa. Y la responsabilidad social es fundamentalmente cumplir la ley y cuántas obligaciones se derivan de la ley. Ser ético y ser transparente. Y además tener compromiso con los stakeholders. Ayer, yo os lo voy a recomendar, el fundador del Foro de Davos, el señor Klaus Schwab, escribió un artículo en El País diciendo qué tipo de capitalismo queremos, que es un artículo que en el fondo dice lo mismo que dijo la Round Table en agosto. Es decir, esa especie de foro constituido por las mayores empresas americanas en donde de una vez se cargaron la teoría de que la responsabilidad social es conseguir beneficio para el accionista y empezaron a decir que tenían que tener en cuenta a todos los stakeholders. Eso nació en agosto y ahora lo ha dicho la presidenta del Santander, lo han dicho el BBV, lo han dicho en los foros empresariales, lo dice el fundador de Davos. El fundador de Davos habla de un stakeholder capitalism, es decir, un capitalismo de stakeholder. Bueno, eso es hablar de responsabilidad social. Hablemos de responsabilidad social desde esa perspectiva, pero el papel que tienen que jugar las fundaciones es el papel de ser conciencia crítica de lo que se está haciendo desde las propias empresas y ser la levadura de lo que la sociedad civil demanda, y es que demanda que nos comportemos de otra forma. Y lo primero que tienen que hacer, como dice este señor llamado Klaus Schwab, es que los altos directivos se bajen el sueldo. Porque en España, aunque parezca una tontería,
entre un sueldo medio de 85 o 75 empresas que cotizan en bolsa, la proporción entre el primer ejecutivo y un sueldo medio es del 120 y tantos %, y destacan que el sueldo medio de un señor que trabaja en la empresa que fundó la de los vestidos, Zara, es del 455 a 1. Es decir, su primer ejecutivo gana 455 veces más que el sueldo medio, que es de 20.000 euros en Zara. Eso está a la altura de las empresas de Wall Street. Y eso podrá ser legítimo, podrá ser legal, pero es indecente. Eso tendrían que denunciarlo también las fundaciones. Creo que un tema que ha salido... Gracias. Un tema que de alguna forma está saliendo de forma recurrente, o dos, si me permitís. Uno es el papel del marketing y la comunicación, ¿no? El riesgo de que muramos en el camino por el marketing, ¿no? Que todo sea envolvernos de colorines de los ODS, de vender, etcétera. ¿Hasta qué punto podemos darle la vuelta y que el marketing, que la generación de relatos sea algo que nos impulse justamente a avanzar y no se convierta puramente en un greenwashing, ¿no? Y creo que también otro tema que ha salido recurrentemente es el tema de la coherencia personal y a nivel de las organizaciones, ya sea fundación, corporación, etcétera, y el tema de la ética personal, ¿no? El comprobar que nos comportamos de manera coherente con lo que estamos predicando. ¿Podemos juntar estas dos cosas? ¿Cómo hacemos que el marketing se convierta en una herramienta que nos obligue a ser éticos y a comprometernos con lo que estamos diciendo, en vez de quedarse simplemente en un envoltorio bonito? Yo creo que, además de lo que dijera este señor en Davos, Michael Porter en 2012 hablaba de valor compartido, Aaron Hart en 2016 hablaba de economía del propósito, tenemos capitalismo consciente, o sea que ya desde antes de esto empieza a haber una conciencia del valor que se crea en la sociedad, cómo lo distribuyo. Y ahí tenemos para todos los públicos. Pero yo creo que a la hora de establecer eso y establecer el objetivo, yo creo que se le puede dar la vuelta. Estoy de acuerdo con lo que dice Jaume, que es verdad que de momento mucho ruido y pocas nueces, pero sí es verdad que es una oportunidad, yo creo, extraordinaria para aprovechar lo fácil que es comunicar con ODS para llevar lo que viene detrás. Yo insisto, cuando nosotros empezamos a hablar de inversión sostenible en 2014 no había ODS y hablábamos de estrategias, de cómo de activo quería ser, si simplemente quería excluir, si quería integrar, si quería... Se llamaba con nombres menos molones y con menos colorines, pero lo que hay debajo es hasta dónde quiero llegar. Y me puedo parar aquí, me puedo parar aquí, puedo llegar hasta aquí y será en función de mi patrimonio o de mis ideas o de lo que sea. Entonces yo creo que, bien tomados, pueden ser una herramienta para el discurso, para la narrativa, desde luego si van cosas detrás. También nosotros pensamos que ahora no hay que apostar solo por lo que ya es sostenible, sino por ayudar a toda la transición, porque cuando hablamos de economía limpia y no sé qué, nos olvidamos del impacto social que tiene moverte de un modelo económico a otro. Hay un montón de gente, una empresa igual se puede mover, las personas son tan fáciles y los países no te quiero contar. Entonces, hay países, Polonia tiene un porcentaje de carbón muy alto en su Producto Interior Bruto, Polonia no puede hacer una transición del carbón a las renovables de un día para otro. Entonces, también hay que ver que dentro de los propios ODS hay conflictos entre ellos y hay que velar porque está fenomenal ser sostenible y ser verde y todo esto, pero detrás van las personas, detrás van los negocios y yo oí una entrevista a una señora que decía, sí, eso está muy bien, pero denme tiempo para cambiar, pues yo soy transportista o yo soy lo que sea. Entonces yo creo que también el concepto de transición, aunque es verdad que llevamos, pues ya podríamos empezar a hacer transición mucho antes, no ahora, que también se habla de las urgencias, pero yo creo que no hay que ser tampoco talibán, que hay que darnos un poquito de tiempo, pero desde luego hay que ponerse en manos a la obra. Y en todo esto quizá nos puede ayudar la medición, ¿no? Es decir, que a la hora de explicar las cosas que hacemos o que queremos alcanzar, lo podamos hacer basándonos en datos objetivos y pudiendo decir hasta aquí he llegado y hasta aquí no de forma transparente, ¿no? De hecho, no sé si sabéis, se está poniendo en marcha, creo que lo tendremos a principios de año, por Naciones Unidas en colaboración con la gente de B Corporation,
un SDG Assessment, digamos, era una herramienta de medición de los ODS que permitirá entrar muy en detalle con cada uno de los ODS y de las submedidas que hay, ¿no? No sé si La ley es la mejor forma de medir. Cuando se han empezado a pedir a las empresas más de 500 empleados que reporten, es cuando realmente podemos ver qué es lo que está haciendo cada una, ¿no? Ahora vivimos en la dicotomía de ser o parecer. Ser sostenible o parecer que soy sostenible. Una gran cantidad de las empresas se han apuntado a los ODS porque parece que eres sostenible. Realmente lo vamos a saber cuando, la única forma de saberlo es cuando la ley, cuando se ponga la ley. Mira, el tema de compliance, por ejemplo, ¿no? Con el tema de Volkswagen, ¿no? ¿Quién fue el que la cagó en Volkswagen? Pues uno en el... Varios, pero el Consejo de Administración lo sabía. Entonces, por eso han puesto el tema del compliance, para en un momento delimitar quién es el responsable de cada cosa. O sea, la ley es la que marca las diferencias. El marketing, y me van a perdonar, es ponerlo de colorines. ¿Se pueden conjuntar? Bueno, pues no lo creo, sinceramente, porque al final el marketing sirve para vender más. Y aquí lo que queremos es empresas más responsables. No sé hasta qué punto se pueden unir los dos. Bueno, estamos fuera de tiempo, así que os voy a dejar con el debate que creo que da para mucho, para que nos lo llevemos a la hora de comer. Muchísimas gracias a todos por aportar vuestras perspectivas. Gracias a todos por participar. Muchas gracias. Gracias.